sobre el proceso de infección, el proceso o periodo de incubación, lo que es periodo que transcurre desde el momento de la infección hasta que van a empezar los síntomas, a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Hay un periodo de desarrollo o periodo de enfermedad propiamente dicha. Ahí se manifiesta todo lo que es la sintomatología de los procesos infecciosos, de acuerdo obviamente, como vimos anteriormente, al órgano o al sistema que esté siendo afectado, y entonces eso ya nos toca como médicos reconocerlo, ¿no? Hay un periodo de declive, los síntomas van desapareciendo de la enfermedad, ¿no? Van declinando, y entonces todo empieza a normalizarse. Aquí, tanto en el periodo de desarrollo como de declive, las defensas de nuestro organismo juegan un factor muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas son ellos los que terminan curándonos el proceso infeccioso, obviamente ayudados por también la instauración de algún tratamiento farmacológico, ¿ya? Entonces, este periodo de declive ya los síntomas van desapareciendo prácticamente, y luego viene lo que se conoce como convalescencia, donde ya prácticamente ha pasado todo el proceso infeccioso y se están restableciendo las funciones normales de los órganos o tejidos dañados para recobrar en pocos días ya todo lo que es las funciones normales fisiológicas de nuestro organismo. El periodo de convalescencia también va a variar de acuerdo al tipo de enfermedad, al grado, a la magnitud de la enfermedad y el tiempo que haya durado, ¿ya? Porque a veces son infecciones cortas y leves o moderadas que no requieren más de unos pocos días para convalecer y volver toda la normalidad, pero hay enfermedades que son muy graves o graves y que se complican y que puede la convalescencia durar un poco más de tiempo hasta lograr el restablecimiento pleno de las funciones de nuestros órganos o tejidos a nivel fisiológico, ¿ya? Entonces, esos son los pasos o las etapas de un proceso infeccioso. Ahora, el microorganismo tiene factores patogénicos, ¿ya? Lo que va a llevar al microorganismo a causar enfermedad o a provocar enfermedad en nuestro organismo. Y eso se denomina como los factores de virulencia del germen, ¿ya? Porque todos estos factores de virulencia le van a permitir que cuando se enfrente a un medio adverso, hablando ya en la llegada a nuestro organismo, ellos puedan sobrevivir o subsistir y continuar, pero en todo ese proceso de patológico hasta el desarrollo de una enfermedad. Vale decir que ellos colonizan, se reproducen, invaden, se diseminan y causan lesión en nuestro organismo. Todo eso provoca lo que se conoce como capitulación de la defensa. Si esto se da es porque el organismo ha sobrepasado nuestra defensa y entonces entramos en el periodo de enfermedad propiamente dicha, ¿no? Con todo lo que hablamos anteriormente. Entonces, tienen una virulencia intrínseca los microorganismos. La virulencia intrínseca son esos factores que le ayudan, obviamente, al microorganismo a ser patógeno, o sea, a causar enfermedad. Está la reacción del huésped a la infección, cómo reacciona nuestro cuerpo, nuestra defensa. Vamos a verlo más adelante qué es lo que participa y cómo los mecanismos están participando, ¿no?, en los diferentes procesos o las diferentes etapas de la enfermedad. Ahí están los factores anatómicos específicos a nivel de la infección, o sea, todo lo que nos protege anatómicamente también en el desarrollo de una infección, y el resultado final que puede ser de salud o de enfermedad. Salud, cuando al final de cuentas nuestras defensas pueden derrotar a los microorganismos patógenos, o también enfermedad cuando hay capitulación de nuestra defensa porque han sido sobrepasadas o rebasadas por los microorganismos. Hoy, por ejemplo, hablamos hoy en día que hablamos
Sobre el COVID hablamos, ustedes han escuchado bastante el término de carga viral, ¿no? Que es la cantidad de virus que llegan a nuestro organismo y que la persona, o sea, lo adquiere y que ingresan a nuestro organismo. Es muy importante en el desarrollo o no de la enfermedad, porque mientras más carga viral hay en nuestro organismo, nuestras defensas están más sometidas a... Ah, qué bonito, estás echado ahí, ¿no, Jared? ¿Se puede sentar por lo menos? Hay algo que se llama educación y hay lo que se llama motivación también. Y si no hay ninguna de las dos, los resultados son desastrosos. Entonces, de acuerdo a la carga viral, nuestro organismo va a responder. Pero si tenemos una carga viral extrema, nuestras defensas tampoco van a ser tanto frente a esa carga viral, van a ser sobrepasadas y entonces el virus va a proliferar y causar enfermedad. Lo mismo sucede con las bacterias, lo mismo sucede con los parásitos, lo mismo sucede con los otros tipos de microorganismos que son factores. Hay la lucha entre el huésped y el germen, ¿no? Dentro de esto lo que se llama factores de virulencia, ¿no? del huésped, hay procesos que se tienen que dar, que tienen que suceder para que causen enfermedad, ¿ya? Entonces, todo es consecuencia de esa lucha, va a ser una consecuencia de la lucha entre el huésped, o sea, nuestras defensas y los factores de virulencia del organismo. ¿Cuáles son esos factores de virulencia del organismo? Pues son la colonización, la proliferación local, la invasión y la diseminación. Hablando de la colonización que tenemos ahí, viene a ser el establecimiento o la llegada de los microorganismos hacia nuestro organismo, ya sea externa o internamente, en la piel o las mucosas del huésped, y donde van a empezar a multiplicarse. La multiplicación de estos microorganismos pues, va a depender de la cantidad de la llegada de microorganismos, del lugar donde hayan llegado y también de la defensa de nuestro cuerpo. No olvidemos que vivimos la microbiota que nos va a ayudar a defendernos de estos parásitos o estos microorganismos porque compiten por alimento y por el sitio para establecerse, ¿ya? Entonces, hay factores también que van a depender. Pero la colonización viene de entonces ese establecimiento de los microorganismos en la superficie de nuestro cuerpo. Llegan a nuestro organismo, pero todavía no producen ninguna enfermedad. O sea, no hay todavía ningún daño en nuestro organismo de los tejidos. Simplemente han llegado y están buscando cómo reproducirse, cómo proliferar. Luego hablamos de lo que es la colonización eficaz. Ahí ya hablamos de lo que se conoce como inoculación de organismos suficientemente importantes. O sea que la cantidad de lo que mencionábamos anteriormente, lo que referíamos como carga viral, la cantidad de microorganismos que nos llegan y que penetran en nuestro sistema, en nuestro organismo. ¿Ya? Porque si es poca la cantidad, hay mucho más probabilidad de no enfermarnos, porque nuestras defensas van a actuar y no van a ser sobrepasadas. Pero si nos llega una mayor cantidad, entonces esa inoculación si es más importante, no, es más probable que podamos enfermar, o sea, que haya lesión de tejidos y órganos y aparecer la sintomatología de la enfermedad. Entonces, la inoculación tiene que ser suficientemente importante para poder causar daño o lesión en nuestros tejidos o nuestros órganos. La capacidad de adherirse a sitios estratégicos, ¿no?
cuando hablamos de adhesión, todo microorganismo tiene que tener la capacidad pues, de no solamente de llegar, sino también de quedarse ahí, ¿no? Y cuando se habla de adherencia, todos estos microorganismos pues tienen esa capacidad. Y hay algunas sustancias que ellos utilizan que se conocen como adhesinas, que son proteínas superficiales en los microorganismos que le ayudan a adherirse a los diferentes tipos de tejidos. Y hablábamos que algunos son capaces de colonizar o de multiplicarse en diferentes tipos de tejidos, lo que conocíamos como tropismo hístico, ¿no? Pues estas adhesinas están ayudando a que en esos tejidos estos microorganismos se puedan adherir, ¿ya? A la adherencia ellos tienen que encontrar también un medio ambiente favorable. Entonces, cuando hablamos de un medio ambiente favorable, estamos hablando de que tienen que encontrar la cantidad de nutrientes suficiente para poder utilizarlo y de esa manera empezar a reproducirse, ¿no? Entonces tienen que tener ese medio favorable y tiene que haber una flora o una microbiota que no sea abundante, que no esté compitiendo con ellos por el lugar y por los nutrientes también, ¿no? Tienen que tener también la capacidad, como mismo, de adherirse e invadir también, ¿no? Para poder penetrar en nuestro organismo. El soporte, dijimos, entonces nutricional tiene que ser adecuado y también excesiva la ausencia excesiva microbiota o flora microbiana. Y también hablamos de la capacidad de poder evadir la defensa de reconocimiento. Cuando hablamos de reconocimiento estamos hablando del proceso que conocemos tanto del complejo antígeno-anticuerpo como para la fagocitosis, ¿no? O sea que nuestro sistema inmunitario no reacciona a la llegada. En general, nuestro sistema inmunitario siempre va a reaccionar a la llegada de microorganismos patógenos porque lo va a detectar como extraño a nuestro cuerpo y va a empezar el proceso ya sea de reacción complejo antígeno-anticuerpo por la parte humoral o de la fagocitosis por la parte celular. Pero cuando estos microorganismos vienen en excesiva cantidad, estas defensas de reconocimiento son sobrepasadas y por lo tanto estos microorganismos logran reproducirse en mayor cantidad e invadir nuestro organismo. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de condiciones para que suceda una colonización eficaz por parte de todos estos microorganismos. No, entonces, perdón. Luego tenemos un cuadrito aquí, que es la vía del proceso infeccioso y consecuencia de lo que es la adherencia, ¿no? Una vez se adhieren estos microorganismos, pues una multiplicación en la superficie y por su parte hay algunos microorganismos que van a producir toxinas. Por otra parte, hay microorganismos que van a penetrar en la célula, que son estrictamente celulares, como los virus, por ejemplo, ¿no? O pueden pasar a través del epitelio sin producir ningún daño y llegar a colonizar y multiplicarse a nivel de la submucosa y luego a diseminarse. Lo otro que ocurre también es después de la adherencia, es la penetración de la célula, la multiplicación y destrucción celular. Sucede con los virus, nuevamente lo dijimos, y también con otro tipo de microorganismos, lo del paludismo, por ejemplo, ¿no? La malaria, y producir un proceso que ya hay daño tisular y nuestras defensas han sido sobrepasadas en su capacidad. Posteriormente de esta colonización, que incluye la herencia, como dijimos, y todos esos otros factores, está lo que es la proliferación local, o sea, empiezan a multiplicarse localmente, ¿ya? ¿A qué se debe o a qué les favorece para este proceso de los microorganismos? Los factores ambientales.
mucho tiene que ver el pH, ¿no?, de las diferentes regiones del organismo, que pueda ayudar o no a la proliferación local. Si el pH, por lo general, la mayoría de los microorganismos patógenos no resisten un pH ácido, y la mayoría de nuestras superficies corporales internas y externas tienen un pH ácido que evita o protege de alguna manera la proliferación local de los microorganismos. Pero si este pH es modificado por un proceso o por alguna situación, favorece a la proliferación local, ¿ya? La ausencia de ácidos microbicidas y otras sustancias inhibitorias. A nivel de la piel, por ejemplo, ¿no?, tenemos ácidos grasos que actúan como microbicidas y evitan la proliferación local de muchos organismos patógenos, ¿no? Y eso también ayuda a que eviten que se multipliquen. La flora o la microbiota residente establecida va a producir puede bloquear el reconocimiento microbiano por parte de las células. O sea, es como un camuflaje que pueden utilizar los microorganismos para evitar ser reconocidos al utilizar la misma flora, ¿no?, normal, o la microbiota de nuestro cuerpo, y empezar a reproducirse localmente. ¿Cuál es la acción de los factores de virulencia microbiana? O sea, que estos factores de virulencia, ¿para qué le sirven al microorganismo? Lo van a proteger contra la defensa de nuestro cuerpo, al producir o inhibir, por ejemplo, las células fagocíticas. Ya eso para ellos es bastante importante. Van a ayudar a que causen lesión tisular directa, ya sea por la elaboración de toxinas, que pueden ser exotoxina, endotoxina o enterotoxina, ¿ya? Exotoxina es cuando ellas la elaboran fuera de nuestro organismo y nosotros la adquirimos, la ingerimos, por ejemplo, con los alimentos. Cuando ellos colonizan algún tipo de alimento, se multiplican y luego nosotros los ingerimos esos alimentos ya contaminados con bastante cantidad también de toxinas bacterianas, y eso nos provoca enfermedad. O hay algunos que elaboran sus toxinas dentro de nuestro organismo, que se conoce como endotoxinas. Y las enterotoxinas son más toxinas específicas elaboradas a nivel o que causan un daño tisular a nivel del sistema gastrointestinal y provoca procesos patológicos gastrointestinales, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, por eso está la recomendación de que los alimentos o se consumen recién cocinados, bien cocidos, o se consumen del todo fríos. Hay que evitar recalentar los alimentos porque puede favorecer a la reproducción bacteriana y a la elaboración de toxinas que provocan enfermedades en nuestro cuerpo, ¿no? La mayoría de los procesos gastrointestinales ocurre porque la gente come alimentos recalentados contaminados que ya contienen toxinas elaboradas por esta bacteria. Entonces, siempre esa recomendación, principalmente el arroz, el fideo, las ensaladas, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Guardarlo, enfriarlo, y si se lo van a comer, hay que o lo calientan o vuelven a hervir completamente, como es normal, o lo comen frío, pero no recalentarlo a cierta temperatura media, porque eso más bien favorece a la proliferación bacteriana y elaboración de toxinas. Les ayuda también estos factores de virulencia a provocar una disfunción tisular indirecta por medio del proceso inflamatorio. Hablamos anteriormente que todo proceso infeccioso va a cursar con un proceso inflamatorio, porque al haber lesión tisular, o sea, lesión de los tejidos, va a haber todos esos pasos que nosotros vimos en el proceso de inflamación, se van a dar. Entonces, indirectamente están produciendo también una disfunción tisular por el proceso agudo de la inflamación. Mecanismos de invasión y diseminación. Esto van a permitir las diferentes o las siguientes acciones.
Cuando invaden nuestro cuerpo, ¿no? O sea, quiere decir que ingresan ya a nuestro organismo después de una proliferación en el lugar donde colonizaron, o sea, la proliferación local, estos van a penetrar nuestro sistema, ¿ya? De los tejidos, y en muchos casos diseminarse a través de nuestro organismo, a través de la sangre también. Estos pueden elaborar, lo pueden hacer también elaborando las toxinas o endotoxinas, como lo sucede con el Clostridium tetani, por ejemplo, que es causante del tétano, ¿no? Que en el lugar de la infección, en una herida principalmente contaminada con el Clostridium tetani, llega, contamina y produce toxinas que las envía luego al organismo y causa daño al sistema neurológico, o sea, nervioso, y también en la placa motora, ¿no? Neuromotora de los músculos. Por eso la característica sintomatología del tétano, con contracciones tónico-clónicas que provocan espasticidad o espasmos musculares intensos y dan la característica del tétano como patología, ¿no? También por invasión de los tejidos, que van a depender de la multiplicación bacteriana. Su capacidad de multiplicación va a provocar que invadan los tejidos de nuestro cuerpo. El Streptococcus pneumoniae, perdón, es un patógeno altamente invasor debido a su alta tasa de multiplicación. Es un ejemplo, ¿no? La mayoría de los patógenos tienen esa capacidad. Combinación de poder invasor y potencial toxigénico. O sea, se pueden juntar esto. No solamente invadir, sino también producir toxinas al mismo tiempo, y eso genera un mayor daño o mayor lesión en nuestro organismo, como lo hace el Streptococcus pyogenes. Puede colonizar, invadir, causar infección local a nivel de la orofaringe, nasofaringe, de las amígdalas, provocar una faringitis o una amigdalitis o una faringoamigdalitis, pero al mismo tiempo puede provocar producir ciertas toxinas que son antigénicas y que van a provocar una infección en otro lugar. Por ejemplo, a nivel cardíaco pueden provocar también una endocarditis infecciosa, ¿no? A través de ese poder toxigénico. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El famoso, por ejemplo, la famosa fiebre reumática, es una consecuencia, una secuela o una complicación de una faringoamigdalitis debido a esta combinación de poder tanto invasor y toxigénico por el Streptococcus pyogenes. Factores defensivos del huésped. Tenemos ahí a la flora microbiana normal, que es la microbiota que hoy día se menciona, y que van a tener un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo, porque, como dijimos anteriormente, compiten contra los patógenos por el sitio, por los receptores y celulares, obviamente, y por los nutrientes también del lugar donde ha sido batido. Mecanismos locales, los anatómicos, como la piel, por ejemplo, las mucosas, que piel también de la invasión, prácticamente son impenetrables cuando no hay algún daño o alguna lesión de las mucosas, ¿no? Son impenetrables